qué quiere Dios que seamos obedientes? Dios quiere que nosotros seamos felices. Y podríamos decir así que la felicidad se encuentra donde está el bien, donde está lo bueno. Si yo hago buenas cosas, si yo recibo buenas cosas, pues me hace ser feliz. Cuando ustedes, por ejemplo, reciben una buena calificación después de haber hecho el esfuerzo de estudiar, fíjense ustedes que no es solo la nota, sino que se sienten ustedes satisfechos de ustedes mismos. Bueno, eso parecido a eso es la felicidad. Si eso lo multiplicamos por mucho tiempo, podríamos decir somos felices, nos pasan cosas buenas. Pero también la felicidad está en hacerle el bien a los demás. Cuando yo ayudo a un compañero, cuando ayudo a mis padres, cuando ayudo a alguna persona necesitada, me siento bien conmigo mismo. Fíjense ustedes, más allá del bien que provoqué al otro, es algo como que se me devuelve, ¿no? Es decir, finalmente yo soy el que termino más beneficiado. Y eso se llama felicidad, así de simple, ser felices. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Pero hay dos tipos de felicidad. Una que tiene un bien limitado y otra que es aquella que tiene un bien ilimitado. La felicidad limitada está en la tierra, está en el mundo que hoy día vivimos. Nunca vamos a tener una felicidad totalmente completa. Siempre las cosas buenas que nos pasan van a estar acompañadas con cosas malas, como hemos dicho en las clases anteriores. En cambio, en Dios, con Dios, nosotros vamos a tener siempre un bien ilimitado. Es un manantial de felicidad permanente. Ahora, para poder llegar al cielo, al paraíso, al Edén, nosotros tenemos que recorrer un camino. Este camino es el camino que nos conduce de la posibilidad de ser felices aquí en la tierra a ser felices eternamente, a través de la vida eterna. Este camino es el camino de la salvación, es el camino de la salvación de la humanidad, pero también es el camino de la salvación personal. Cada uno de nosotros tiene que recorrer junto a las demás personas este camino. Y entonces Dios quiere que nosotros alcancemos la puerta por donde entramos a ese mundo de felicidad ilimitada. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que seamos obedientes con Dios? Bueno, muchísimo. Porque si nosotros queremos ser felices, mejor ser felices eternamente en Dios, en una felicidad perfecta y limitada, entonces tenemos que recorrer este camino, tenemos que llegar donde Dios. ¿Quién es el que conoce el camino? Porque además es el que lo construyó. Bueno, pues es Dios. Así que sabe todos los baches que tiene, todas las dificultades que tiene, todos los peligros que tiene. ¿Qué hace Dios con nosotros? Dios, igual que en una carretera moderna, Dios nos va ayudando a comprender cómo es ese camino y nos va poniendo señales para que nosotros tengamos cuidado. Nos dice a qué velocidad ir, tener cuidado que hay una curva, decir por este lugar no debo pasar, cuidado que me puedo desbarrancar, hay que parar. Bueno, todas esas cosas, todas esas señales de Dios, Él nos las da para que nosotros no nos equivoquemos de camino, no nos vayamos por el mal camino y nos perdamos del buen camino. ¿Cómo saber qué quiere Dios que hagamos? ¿En qué quiere que seamos obedientes? ¿Dónde descubrimos esos carteles tan necesarios para encontrar el buen camino de Dios? Hay tres fuentes para obedecer a Dios. La primera es la ley natural, la segunda son los mandamientos, la tercera es el propio Jesús. La ley natural corresponde a la revelación natural, algo que ya estudiamos. Y los mandamientos y Jesús corresponden a la revelación sobrenatural. La primera fuente es la ley natural. Nosotros habíamos dicho con la revelación natural de que Dios había inscrito en nuestra propia naturaleza esta posibilidad de comprender a Dios por medio de la observación de las cosas que el propio Dios había creado. Lo mismo pasa con la moral. Dios ha puesto en nosotros una especie de intuición inicial que nos permite comprender cuál es el bien y cuál es el mal. Desde pequeño que nosotros podemos distinguir entre lo bueno y lo malo, sabemos que matar es malo, sabemos que robar es malo,
Dios nos ha permitido a través de la comprensión de la ley natural de aquello. Y para ayudarnos en nuestro buen actuar, Dios ha puesto en nosotros la conciencia. La conciencia es una voz interior que me manda a hacer cosas buenas y me manda a rechazar las cosas malas. Una segunda fuente para obedecer a Dios, para encontrar el camino o seguir el camino que nos lleva a Dios, son los mandamientos. Los mandamientos fueron escritos por Dios y entregados a Moisés en unas tablas de piedra. En la época en que los israelitas habían estado prisioneros por 400 años en Egipto, y Moisés, con la ayuda de Dios, los llevó hacia la tierra prometida. Pero en el camino, volvemos nuevamente al concepto de camino, ¿no? En el camino, entre la liberación de Egipto, con hechos prodigiosos como la apertura del Mar Rojo, las plagas que como signo le envió a los egipcios para que el faraón los dejara liberar. Todo eso fueron testigos los israelitas, es decir, sabían que Dios estaba con ellos. Y sin embargo, en el camino, en este camino que va desde la libertad hacia la tierra prometida, fíjense ustedes que también los israelitas se desviaban del camino, no obedecían a Dios. Y entonces Dios tuvo que entregarle unos mandamientos a Moisés, unas primeras señales, ¿no?, para que la gente pudiese seguir correctamente el camino. Porque apenas les venía una vicisitud o apenas les venía un problema, los israelitas volvían, ¿no es cierto?, a adorar dioses falsos o a cometer actos absolutamente reñidos con lo que Dios quiere para nosotros. Estos son los 10 mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas, no tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas, honrarás a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás actos impuros, no robarás, no dirás falso testimonio ni mentiras, no consentirás en pensamientos ni deseos impuros y no codiciarás los bienes ajenos. ¿Cómo habrá sido ese momento en el que Moisés se encuentra con Dios en el monte Sinaí? Recuerden ustedes que los israelitas estaban en el campamento y Moisés había subido a la montaña por orden de Dios. Pues volvamos a usar nuestra máquina del tiempo para saber qué ocurrió en ese momento. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Recuerda que el día del Sabbat es solo para orar. Honrarás a tu padre y a tu madre. No matarás. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y la gente pecó en gran pecado, porque hizo un dios de oro y lo llevaron en sus hombros diciendo: Este es nuestro Dios, oh Israel. ¿Acaso temen que Moisés acepte adorar al nuevo Dios de oro? Eran como niños que habían perdido la fe, gente perversa y torcida en rebelión contra Dios. Comieron el pan de la maldad y bebieron el vino de la violencia, y cometieron maldades ante los ojos de Dios. Y la gente gritaba: la imagen esculpida nos ha traído alegría, y veneraron al becerro de oro y le hicieron sacrificios. Aquí está su víctima. ¡Vamos! ¡Abran paso, Latán! ¡Este es nuestro Dios! ¡Adoremos a nuestro Dios! ¡Ofrezcámosle el sacrificio a esta doncella! ¡Adorémoslo! Él nos guiará y nos protegerá. ¡Adorémoslo! ¡Adoremos a nuestro Dios! ¡Adorémoslo! ¡Cantemos! ¡Cantemos! ¡Adoremos!
tempestad de ira y se llenaron de iniquidad y viles afecciones. Y Aarón supo que les había llevado la vergüenza. Abiram, ahora, aten el sacrificio con cuerdas sobre los cuernos del altar. La luz de Dios brilla en ti, Moisés. No te arrodilles ante mí, Josué. Esas tablas de piedra Son la letra de Dios. Sus 10 mandamientos. se oye ruido de guerra en el campamento. No es ruido de guerra. Es el sonido de canciones y libertinaje. ¡Ay de ti, oh Israel! Has pecado un gran pecado a la vista de Dios. No mereces recibir estos 10 mandamientos. Estamos unidos contra ti, Moisés. Te das demasiada importancia. No acataremos tus mandamientos. ¡Somos libres! No hay libertad sin ley. ¿De quién, Moisés? ¿La tuya? ¿Grabaste esas tablas para convertirte en nuestro príncipe? El que esté al lado del Señor, dejad que venga a mí. ¡Yo estoy! ¡Moisés! 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 ¡Vayamos con Moisés! Datán y sus hombres me obligaron. ¿No has visto esa tierra donde fluye leche y miel? Yo les doy un Dios de oro. Venid conmigo, seguidme. Blasfemos, idólatras. Por esto beberéis aguas amargas. Dios ha puesto ante ustedes sus leyes de la vida y el bien y la muerte y la maldad. Todos aquellos que no vivan con la ley morirán por la ley. Y la ira del Señor se encendió contra Israel, y los puso a prueba para saber si cumplirían sus mandamientos, y los hizo vagar por el desierto 40 años hasta que la generación que había hecho el mal a los ojos de Dios se hubo consumido. Pero los ojos de Moisés no se cegaron, ni su fuerza natural se abatió. Y fue de las llanuras de Moab a las montañas de Nebo. Y el Señor le mostró las tierras que había más allá del Jordán.
El Señor me mostró su enojo porque lo desobedecí en las aguas de la refriega. Y me dijo entonces, verás las nuevas tierras con tus ojos, pero no podrás cruzar sobre el río Jordán. Entonces me quedaré. El Señor me ha llamado, Séfora. Iré solo. Mira, Moisés, hemos llegado al río Jordán. Llevan en el arca la ley que tú les trajiste. Les enseñaste a no vivir de pan solamente. Eres la antorcha de Dios que ilumina el camino de la libertad. Y te amo. Josué. Junto con mi báculo dejo en ti toda mi fuerza, porque tú sí cruzarás el Jordán y llevarás al pueblo. Tanto yo como mi casa serviremos al Señor. Mered, dame los libros. Eleazar, pon estos 5 libros en el arca de la alianza, junto a las tablas de los 10 mandamientos que el Señor nos hizo llegar. Ve, proclama la libertad por todas las tierras y a todos aquellos que las habitan. Así quedó escrito, así se ha de hacer.